Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 12. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Capítulo 72. Clases de gobierno de iglesia. ¿Qué constituye una iglesia local? Existe una iglesia siempre y cuando se juntan 2 o 3 creyentes en el nombre de Cristo. Si así fuera, entonces todo hogar cristiano también sería iglesia. ¿Cuánta organización se necesita para tener una iglesia local? Algunos dicen que cuanto menos mejor, mientras que otros opinan por una organización desarrollada. El Nuevo Testamento no contiene una definición formal de la iglesia local. Sin embargo, sí describe las características normales de una asamblea local. Basándonos en estas características, podemos formular una definición de la iglesia local. Es una asamblea de creyentes que profesan a Cristo, que han sido bautizados y que están organizados para llevar a cabo la voluntad de Dios. Noten las facetas importantes de esa definición. 1. Se excluyen aquellos que no hacen profesión de fe. Puede que la profesión no sea genuina, pero se tiene que hacer. 2. Sin debatir el modo de bautismo, es claro que en el Nuevo Testamento no hallamos nada de miembros de la iglesia no bautizados. 3. Una iglesia siempre tiene alguna clase de organización y en el Nuevo Testamento se instituía la organización lo más pronto posible. Hechos 14:23. 4. Una iglesia existe para un propósito, para hacer la voluntad de Dios. Esto incluye varias cosas: observar las ordenanzas, evangelizar, edificar a los creyentes, adorar, dar, ministrar a grupos de todas las edades, etc. Un ministerio especializado en un grupo de edad particular no puede ser una iglesia, aunque pueda que tenga características y actividades similares a las de la iglesia, pero no es una iglesia porque no les abre las puertas a todos los creyentes declarados. Aunque la definición puede que parezca muy rígida, note que si contiene amplitud. El modo del bautismo puede debatirse, pero no el hecho del bautismo para los miembros de la iglesia. Si se sigue el ejemplo del Nuevo Testamento, la clase específica de organización puede que no esté clara, pero no el hecho de la organización. No se dice nada acerca del lugar donde reunirse, cantidad de reuniones, frecuencia de las ordenanzas o estructuras para llevar a cabo el ministerio. Solamente porque ha habido y continúa habiendo debate sobre los detalles específicos de la organización de la iglesia, existen diferentes clases básicas de iglesia, pero es incuestionable que la iglesia primitiva tenía organización al comienzo mismo, aunque no después. Contaron el grupo 2:41-4:4. Pronto tuvieron que escoger ayudantes para los apóstoles 6:1 y 7. Actividades de socorro a los pobres se tuvieron que organizar temprano 4:32 al 37. Los ancianos fueron reconocidos como líderes 11:30. En su recorrido de regreso del primer viaje misionero de Pablo, él ordenó ancianos en las iglesias recién establecidas 14:23. 1. Gobierno mínimo. Características de este punto de vista. Generalmente aquellos grupos que tratan de mantener la organización a un mínimo son dirigidos por un reducido número de ancianos. Enfatizan el ejercicio de los dones espirituales por todos los miembros, enfatizan el concepto de la membresía y le dan prominencia al concepto de Cristo como la cabeza. B. Algunas observaciones. Tales grupos obviamente no carecen de organización. Por ejemplo, ellos practican más la disciplina de la iglesia que algunos grupos muy altamente organizados, y eso requiere actividad organizada.
Ellos se inclinan hacia un sistema de gobierno centralizado, aunque probablemente con aún menos participación de la congregación en el proceso de hacer decisiones. Un solo ministro usualmente no es parte de la estructura. No hemos de pensar que esta forma de gobierno se aplica solamente a grupos pequeños. Puede funcionar bien en grupos grandes también. Algunos grupos de los cuáqueros y de los hermanos de Plymouth favorecen el gobierno mínimo. 2. Gobierno nacional. Características de este punto de vista. Una iglesia nacional es un grupo de iglesias organizadas bajo una cabeza de Estado o dentro de los límites del Estado. El derecho implícito del Estado a estar involucrado con las iglesias y ejercer control en las mismas existe dentro de esta estructura organizacional. Cuán explícita y extensamente aquellos derechos pueden ser ejercidos varía de estado a estado. El Estado puede que permita o no la coexistencia de iglesias libres con la Iglesia Nacional. Puede que convoque o no a concilios o sínodos. Puede involucrarse o no en el ejercicio o ratificación de la disciplina. Puede o no recaudar diezmos y apoyar financieramente a iglesias individuales. Sean cuales fueren los particulares de la relación entre la Iglesia Nacional y el Estado, lo cierto es que existe una relación formal y eso constituye la característica básica de esta forma de gobierno de iglesia. La Iglesia Anglicana en Inglaterra y la Iglesia Luterana en Alemania son iglesias nacionales. B. Algunos pasajes de las Escrituras pertinentes. Los argumentos a favor de la separación de la Iglesia y el Estado se basan en los siguientes pasajes de las Escrituras, como hallamos en Mateo 22:21. Cristo distinguió las dos esferas de responsabilidad, César y Dios, y la relación de sus seguidores con cada una. Otros pasajes detallan la responsabilidad del cristianismo para con el Estado, Romanos 13:1-7, 1 de Pedro 2:13-17, Tito 3:1. Cuando surge un conflicto entre las dos esferas, en el cual el Estado busca contravenir la ley de Dios, hay ejemplos bíblicos de desobediencia civil. Daniel 3:6, Hechos 5:29. Hay por lo menos un ejemplo de resistencia pasiva no ilegal de forzar al poder secular a reconocer una injusticia. 16:37. La participación del Estado está totalmente ausente de todos los casos de disciplina en la Iglesia en el Nuevo Testamento. Mateo 18:17, 1 de Corintios 5, 2 de Tesalonicenses 3:11-15. Si la Iglesia Nacional fuera una organización bíblica, uno esperaría que Mateo 18:17, en los pasos requeridos para tratar de corregir un problema, incluyese el paso final de traer el asunto a las autoridades del Estado. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la Iglesia es el último tribunal en oír el asunto. Surgen algunos problemas prácticos en el esfuerzo por mantener la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Deben las iglesias aceptar las exenciones de impuestos? ¿Hasta qué punto deben las iglesias usar el proceso legislativo para promover metas religiosas en la sociedad? ¿Debiera la iglesia abogar porque se exima de impuestos el dinero pagado por la enseñanza a las escuelas cristianas? 3. Gobierno jerárquico. Algunos ejemplos. En un sistema jerárquico, el cuerpo gobernante de la clerecía está organizado en órdenes o rangos, cada uno de los cuales se halla subordinado al que esté por encima de él. En el sistema metodista, la jerarquía es menos absoluta. En la iglesia episcopal, la autoridad es más pronunciada, pero en la Iglesia Católica Romana, la autoridad descansa totalmente en la jerarquía, la cual llega a su fin lógico en la persona del Papa.
El gobierno de la Iglesia de Inglaterra combina tanto la forma de gobierno jerárquica como la nacional. B. Supuesto apoyo. El respaldo a este concepto se basa A. En la primacía de los apóstoles, especialmente Pedro, y B. En la línea ininterrumpida de sucesión apostólica hasta hoy. Mientras que es cierto que los apóstoles constituyeron el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada, Efesios 2:20, y también es cierto que Pedro era prominente aunque no tenía el primado, Gálatas 2:11, el apostolado desapareció para el fin del primer siglo y no ha habido ninguna clase de línea ininterrumpida de sucesión de obispos, los sucesores de los apóstoles hasta el tiempo presente. Existían claramente los dos oficios de anciano y diácono en los tiempos del Nuevo Testamento, pero un tercer oficio distinto, el de obispo, no se ve en el Nuevo Testamento, ya que obispos y ancianos usualmente se considera que se referían al mismo oficio. Sin embargo, la ascendencia de un obispo sobre otros oficiales comenzó a una edad tan temprana como el segundo siglo. Pero semejante transferencia de poder de los apóstoles a los obispos nunca se manda ni se regula en el Nuevo Testamento. En realidad, al final del primer siglo, la Didache, un manual de iglesia, instruía a cada congregación a escoger sus propios obispos y diáconos, 15:1, lo cual es totalmente contrario al concepto de la sucesión apostólica. Por cierto, hay una faceta legítima de la sucesión apostólica en que la doctrina de los apóstoles es la que deben enseñar las generaciones subsiguientes, segunda de Timoteo 2:2. Pero esa es una sucesión de doctrina, no de ordenación. 4. Gobierno congregacional. A. Descripción. 1. Autoridad. La forma congregacional de gobierno significa básicamente que la autoridad definitiva para gobernar la iglesia descansa en los miembros mismos. 2. Autonomía. Además, también significa que cada iglesia individual es una unidad autónoma sin algún individuo u organización sobre ella, excepto Cristo, la cabeza. 3. Responsabilidad. El congregacionalismo no implica que la congregación entera vota en cada decisión. La responsabilidad se les delega a oficiales y líderes, aunque, como los otros miembros, ellos tienen solamente un voto en la congregación. 4. Comunión. Tampoco significa que las iglesias sean tan autónomas que no tengan ninguna comunión la una con la otra. Berkhoff le llama el sistema congregacional un sistema de independencia que niega la unidad del cuerpo de Cristo. Teología Sistemática Editorial TEL, 1988, página 694. Pero no es así. B. Apoyo. 1. Autonomía local. Aunque los apóstoles y sus delegados sí ejercían autoridad sobre más de una iglesia local, en los tiempos del Nuevo Testamento, no así los ancianos y diáconos. Por lo tanto, puesto que los apóstoles han pasado de la escena hoy en día, las iglesias locales son autónomas. 2. Disciplina. La iglesia entera estaba autorizada para ejercer la disciplina. Mateo 18:17, 1 de Corintios 5:4, 2 de Corintios 2:6 y 7, 2 de Tesalonicenses 3:14 y 15. Puesto que el asunto importante de la disciplina no estaba encomendado solamente a los líderes, sino a la congregación entera, esto respalda el concepto de gobierno congregacional. 3. Liderazgo. La iglesia entera participaba en la selección de sus líderes. Ciertos pasajes respaldan esto claramente. Hechos 1:23 y 26, 6:3 y 5, 15, 22 y 30, 2 de Corintios 8:19, otros como Hechos 14:23 y Tito 1:5. Parecen abogar en contra de la participación de la congregación en la decisión de escoger. Hechos 14 y 23. Documenta el nombramiento de líderes en el recorrido
de regreso del primer viaje misionero de Pablo. El verbo seirotoneo significa nombrar, aunque los congregacionalistas preferirían un entendimiento del verbo más etimológicamente relacionado, como que indicara escoger por levantamiento de manos, es decir, voto congregacional. Sin embargo, aún el teólogo bautista congregacional A. H. Strong reconoce que la idea de un voto popular no puede ser sostenida por el verbo. Él niega el uso de este versículo, como también Tito 1:5, donde a Tito se le instruyó que nombrara ancianos en cada ciudad, para respaldar la clase de gobierno centralizado, declarando que los versículos no deciden nada en cuanto al modo de escoger, ni tampoco se excluye necesariamente una elección por la comunidad. Systematic Theology, Philadelphia, Hudson, 1907, página 906. Puede que sea mejor para el congregacionalista simplemente reconocer estos ejemplos como apostólicos y no aplicables a nosotros hoy en día. 4. Ordenanzas. Varios pasajes encomiendan las ordenanzas a la iglesia entera, no simplemente a los líderes o a la jerarquía. Mateo 28, 19 y 20, 1 Corintios 11, 2 y 20. 5. Gobierno. El sacerdocio de todos los creyentes aboga por un concepto democrático congregacional de gobierno. 1 Pedro 2, 5 y 9. C. Una evaluación del congregacionalismo. 1. Autoridad. Que la autoridad definitiva descansa en la iglesia local bajo la jefatura de Cristo. Sí parece ser claramente enseñado en el Nuevo Testamento. Esto no excluye la comunión con otras congregaciones, pero no permite una estructura organizacional por encima de la iglesia local. 2. Selección de líderes. Que la iglesia entera participaba en muchos de los asuntos de la congregación también parece estar claro, pero no estaba involucrada en todo. En algunos casos los líderes fueron nombrados claramente y no todos votaron acerca de ello. La elección de los primeros líderes no apostólicos en Hechos 6 ejemplifica una armonía afable entre los apóstoles, que le pidieron a la congregación que escogiera, y la congregación que colocó sus preferencias ante los apóstoles para ratificación. No se nos dice qué hubiera ocurrido si la congregación hubiese escogido a alguien a quien los apóstoles no aprobaran. Se supone que a esa persona no se le habría permitido servir, lo que significa que la congregación no era la autoridad final. 3. Restricciones. Algunas veces parece haber un sutil pero lógico empañamiento de la distinción entre lo que todos los creyentes poseen igualmente como miembros del cuerpo de Cristo y lo que todos los creyentes pueden hacer en lo que concierne al ministerio dentro de ese cuerpo. Porque la verdad de que todos los creyentes son sacerdotes no significa que todos los creyentes pueden funcionar en los mismos oficios. Las condiciones para el liderazgo excluyen a algunos. Para citar una analogía, aunque todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos puedan votar, no todos pueden ser miembros del Congreso. Tienen que haber llegado a cierta edad y no todos pueden ser presidentes. Tienen que ser un ciudadano por nacimiento. Mientras que existe un fundamento democrático, hay restricciones que eliminan a algunos ciudadanos de ciertas actividades. Tan cierto como esto puede ser en el caso de la iglesia y el congregacionalismo. Puede que consciente o inconscientemente sublime el asunto. 4. Pluralidad de liderazgo. En la práctica, el congregacionalismo no es completamente congregacional. La congregación no hace todas las decisiones. Los líderes toman autoridad que no siempre se les da a ellos específicamente.
Los diáconos a menudo funcionan como ancianos para que en efecto haya una pluralidad de liderazgo. En realidad, algunas iglesias congregacionales funcionan muy similarmente a otras federales. Esto es cierto, especialmente cuando la iglesia gobernada federalmente es autónoma. Si es parte de una denominación, entonces difiere claramente de la iglesia autónoma congregacional. 5. Gobierno federal. A. Significado. Con relación al concepto gubernamental, el sistema federal significa, según la definición del diccionario, que las unidades individuales entregan su soberanía individual a una autoridad central, pero retienen poderes limitados residuales de gobierno. Con relación al gobierno de la Iglesia, el patrón federal significa que los miembros individuales les dan a algunos de sus poderes a los líderes, y en casos en los que además existe una estructura denominacional, también significa que las iglesias individuales ceden aspectos de su autonomía a una estructura organizacional superior. Por el contrario, el patrón congregacional retiene la autoridad en las manos de los miembros individuales e iglesias locales autónomas. Entre las denominaciones, los grupos presbiterianos y los reformados están estructurados de esta manera, pero este también es el caso de varias iglesias bíblicas independientes, excepto que su federalismo se limita a la iglesia local y no involucra a organización alguna que tenga poder sobre un grupo de iglesias. En otras palabras, denominaciones del tipo federal tienen que ver con presbíteros, sínodos y asambleas generales, mientras que ese no es el caso de las iglesias locales autónomas de gobierno federal. B. Apoyo. 1. Liderazgo. Indiscutiblemente, los líderes ocupan un lugar prominente en el cuadro del gobierno de la Iglesia en el Nuevo Testamento. Se ve claramente que estos parecen tener una posición de responsabilidad que no les requiere dar cuenta de todo asunto a los miembros de la Iglesia. En Hebreos 13:17 se les ordena a los miembros que se sometan a sus líderes. Así la autoridad se les da a los líderes, no a los miembros. Por cierto, el liderazgo no es dictadura, es liderazgo, y un liderazgo ante el cual los miembros son responsables. 2. Nombramiento. En algunos casos está muy claro que los líderes eran nombrados, no elegidos. Este es el significado obvio de Hechos 14:23 y Tito 1:5. Un congregacionalista pudiera alegar que por lo menos en Hechos 14:23 esta era una práctica única de los apóstoles. Es de suponer que la encomienda dada a Tito de nombrar líderes pudiera también hallarse dentro de la autoridad apostólica, pero aun siendo así, no mostraría que el voto por la congregación fuera el procedimiento del Nuevo Testamento para escoger los líderes. Ningún versículo específico indica esto, mientras que versículos específicos sí indican el nombramiento. 3. Disciplina. Aunque toda la congregación estaba definitivamente involucrada en los problemas de la disciplina, los líderes daban instrucciones respecto a lo que se debía hacer. 1 Corintios 5, 1 Timoteo 5:20. 4. Ordenación. Los que abogan por el gobierno centralizado señalan que la ordenación se efectuaba por la imposición de las manos de los ancianos. 4:14. Los congregacionalistas alegan que los ancianos simplemente actúan en nombre de la congregación entera y que la autoridad para la ordenación descansa en la congregación. C. Observaciones. En la práctica, muchas iglesias son una mezcla del congregacionalismo y el federalismo. El excesivo federalismo a menudo coloca más autoridad de la debida en alguna estructura organizacional por encima de las iglesias locales. Si las defecciones doctrinales entran en una denominación, la historia nos enseña que es difícil, si no imposible, que una iglesia local
llame a la superestructura a cuentas, y si la iglesia local estima necesario irse de la denominación, muchas veces solo puede lograrlo a un costo considerable y algunas veces aún con la pérdida de toda su propiedad. El exceso de congregacionalismo falla en cuanto a sacar provecho de los dones de liderazgo. También permite que creyentes inmaduros y carnales tengan tanta voz como los demás. En este debate algunas cosas están claras. La iglesia y el gobierno romano estaban separados. No había ninguna iglesia nacional en los tiempos del Nuevo Testamento. La iglesia jerárquica fue un desarrollo post-bíblico. La iglesia primitiva sí tenía una estructura gubernamental. Las iglesias locales, aunque tenían comunión y cooperaban las unas con las otras, no estaban conectadas organizacionalmente. La congregación estaba involucrada en algunos asuntos. Los líderes tomaban las riendas en otros asuntos. El cuadro del Nuevo Testamento parece incluir una mezcla de gobierno congregacional y federal limitado al nivel local.